Y después me tocó, y actualmente todavía me sigue tocando, estar como delegada regional de los jóvenes del NEA. De alguna manera tengo esa responsabilidad enorme de unirnos, comunicarnos y trabajar con todos los jóvenes del NEA. Entonces, uno para hacer ese servicio va conociendo la estructura, va conociendo los hermanos, los coordinadores, los subcoordinadores, los recontracoordinadores de los coordinadores, porque ahí conoces todo. Y vas dándote cuenta que cada vez más necesitamos trabajar nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque no puede ser que nosotros vivamos una vida del espíritu y a la hora de encontrarnos con conflictos, a la hora de encontrarnos con problemas, los resolvemos peor que el mundo. Entonces, toda mi oración y toda mi vida espiritual en ningún momento la sé aplicar en mi humanidad. No sé contener mis palabras, mis maneras de hablar, no sé contener las emociones que me produce, no sé cómo manejar mi relación con aquel que no me cae bien o al que yo no le caigo bien, porque te das cuenta, y hay muchos. Nadie dice que todo el mundo va a ser hermano porque se lleve bien, así afectivamente, que eso lo vamos a ver, pero es tu hermano y trabaja con vos. Para los demás, ¿cómo haces ese proceso? ¿El cura? ¿Cómo? Los hermanos de la comunidad que no son carismáticos. Entonces, ahí es donde dicen, este cristiano, este católico entra al templo, ya saben los demás, ¿no? Tragan hostia, y no me gusta, pero es la frase popular que se escucha. La iglesia está en el foco. Y salimos de la iglesia y ¿saben qué? Los que no están adentro nos exigen testimonio. Y si nosotros no sabemos hacer cómo este proceso, cómo manejarlo, nosotros no podemos dar testimonio. Ah, pero no era que vos tenés que perdonar. Ah, no era que vos... Y parece que uno se siente lleno de carga, porque ¿cómo se hace todo eso, no? Entonces, ánimo, tranquilo, que es un proceso que el Señor nos pide, pero es necesario hacerlo. Y más cuando somos responsables. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y si algo nos pasa, nos tenemos que hacer cargo. Yo cuando algo me molesta acá adentro, que no me está gustando, me voy y me siento y a ver qué me pasa. ¿Por qué me quedé así de mal? ¿Por qué me quedé perturbada por algo? Me molestó cómo me miró, cómo me dijo, lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo. Yo tengo que entender qué me pasó. Y una vez que entiendo lo que me pasó, mira, Señor, te lo hago cargo. Porque eso también me enseñó mi servidora. Los problemas tuyos se resuelven delante del Señor. Puedes hablar con un montón, puedes leer un montón. De rodillas delante del Señor, seguro que se resuelve. ¿Amén? Amén. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿No se cansaron todavía? Porque todavía no empecé. Bueno, entonces ahora sí, arranquemos. Vos, Alfred, medile el tiempo para decirme cuándo vas a hacer recreo, donde está el Alfred, allá. Vos medile nomás, ¿sí? Y me avisás, no hay ningún problema, cortamos donde se necesite. Esperen que tengo un pequeño problema tecnológico hace un tiempo. No sé cómo se regula eso, pero ahí dice afectividad, no afectividad nomás. ¿Sí? Miren, para poder... ¿Qué copita? Pero, esperen un segundo. ¿Cómo que no? ¿Algún técnico profesional? Esa copita, dijo. Que no es una copita, no. La copita se pasó. Bueno, yo le voy diciendo las letras que faltan, no será un problema. Si faltan más. Vení, Alfred.
Claro, pero soy chiquito. ¿Se ve? Y yo leo. Bueno, no importa, ¿usted se ve? Bueno. ¿Vieron que tengo un problema tecnológico? No está todavía, o sea. Bueno, si usted dice que está bien. Eso, corre ese. Chiquitito. Ahí, con ese te manejas. A ver si hacemos así. Y si corre un poquito atrás. Bueno, no importa, después igual yo les paso todo esto. Son apenas algunos puntitos. Bien, para poder entender cómo funcionan las emociones y los sentimientos, tenemos que entender cómo funciona nuestro organismo eso. ¿Sí? Ha pasado mucho en la vida carismática, que es de donde yo les voy a hablar hoy, porque es donde estamos y donde crecí, que a veces pensamos que todo esto no es algo bueno, porque pareciera que no condice con la espiritualidad, que dice estar siempre alegre, que un montón de cosas que no dice la palabra, ¿no? Pero eso es no comprender completamente lo que dice la palabra, porque por eso decía, Dios nos creó, y si Dios nos creó y permite que haya una vida emocional, sentimental, psicológica, es porque es bueno, ¿sí o no? Dios no crea cosas malas, ¿sí? Entonces tenemos que mirarlo como algo bueno, ¿sí? ¿Dentro de qué se va a desarrollar esta vida emocional, estos sentimientos? De lo que llamamos afectividad. ¿Vieron cuando dice el título afectividad y vida emocional, afectividad y noviazgo, afectividad? Sobre los jóvenes lo usamos mucho. ¿A qué se refiere? Primera cosa, conjunto de sentimientos y emociones de una persona. Esa es la vida afectiva. Los sentimientos y las emociones. ¿Para qué pone esto Dios? Para vincularnos, para relacionarnos con los demás. Ustedes habrán estudiado y habrán leído mucho que el hombre es un ser social y que por más bien que esté, si está solo, falta como algo, ¿no? Eso nos pasa mucho a nosotros cuando estamos cansados del camino, queremos deshacernos de la comunidad, nos queremos ir a hacer la nuestra, pero te das cuenta que sin comunidad no funciona la cosa. O a los jóvenes, que es lo que más les escucho, que si quieren ir de la casa, que no quieren saber nada del padre, de la madre en un momento, pero cuando están lejos o cuando pasa algo, queremos ahí estar cerquita, los necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos vincularnos. Ninguna persona que está afectivamente sola es feliz. No existe. De hecho, hasta las comunidades religiosas tienen una vida afectiva, porque no es que están solas, están en la comunidad, ¿sí? Entonces, eso Dios nos los pone para vincularnos. Yo quiero ponerlo así, para que vaya saliendo de a una las cosas. Bien, vamos a distinguir dos cosas. Una cosa son los afectos y otras las emociones. Los dos están relacionados, ¿sí? Una cosa produce la otra. Las emociones, después nos vamos a dedicar un poquito más a las emociones, pero para que ustedes ya tengan información, es una energía del cuerpo que corre por la sangre. Se siente adentro del cuerpo, es una experiencia interna. El afecto, ahí presten atención, es algo que fluye entre las personas, algo que se da y se recibe. Es decir, yo siento afecto por alguien cuando yo me brota de darle algo, pero también de recibir. Porque yo puedo tener afecto por alguien que no me da. ¿Entienden? Entonces no hay esa vinculación que me haga mejorar. A veces hasta me hace sufrir, porque doy, pero no recibo. No hay una alimentación entre los dos. Eso puede pasar con muchos hermanos que te encuentren en el grupo de oración, con muchos hermanos que te encuentren en la vida, ¿sí? Y yo decir, ¿por qué no me quiere este? Pero tranqui, ya vamos a ir. Después vos lo querés igual. Proporcionar afecto necesita de
esfuerzo, querer, dar. A veces de bruta natural. Cuando nosotros decimos tenemos química, tenemos una amistad con el que nos llevamos de entrada bien, y después tenemos otro que no, pero ese también es mi hermano, y yo entonces me esfuerzo, lo incluyo en la conversación, 1000 cosas más donde tengo que esforzarme para que sea parte, ¿sí o no? Es algo esencial para la especie humana, y en especial en la niñez y en la enfermedad. Presten atención a esto. La vida afectiva que nosotros tenemos en el principio de nuestra vida va a influenciar en todas nuestras relaciones después. Ahí van a ir encontrando motivos por el cual muchos hermanos somos como somos. Porque en la primera infancia, sobre todo en el primer año, se desarrolla algo que se llama apego. Que no es un apego malo, sino que es una teoría de un psicólogo que le llama la teoría del apego, donde el bebé se relaciona con la mamá y depende de la respuesta que la mamá le dé a los estímulos, a las necesidades del bebé. Esa hace su manera de vincularse, de relacionarse. Si el bebé llora porque tiene hambre y es atendido, el bebé se siente querido. Si el bebé llora porque le duele la panza y uno se acerca, lo atiende, siente que responden a su necesidad, por tanto significa que se siente amado. Esa es la manera, responder a las necesidades básicas. Por las circunstancias de la vida, puede pasar que algún bebé no tenga esta atención. Y estoy hablando de la mamá, pero también esto se da con la persona que le cuida, que puede no ser la mamá, puede ser, por ejemplo, la madre adoptiva, o puede ser... Estamos hablando del vínculo de responder a una necesidad, ¿sí? Con la persona que sea que está ahí a su cuidado. Este psicólogo hizo una experiencia con niños que tenían estas necesidades. Una mamá siempre atendía la necesidad, la otra mamá a veces, y la otra no atendía. Y cómo se desarrolló la conducta de esos niños después de esta experiencia. Al que le atendía siempre, el niño cuando escuchaba la voz o algo hacía como un gesto de cercanía, de afecto, de vinculación, que se aproximaba. Al que le atendía a veces, el niño actuaba de la misma manera, y cuando entraba la otra persona que no, ni lo registraba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se desarrolla un vínculo en esa vida afectiva. Nosotros tenemos la gracia de tener al Espíritu Santo para todos los que están pensando que no tuvieron un buen vínculo. Entonces, cuando nosotros vamos a los retiros de sanación interior, a los talleres, esos son momentos necesarios para nuestra vida, especialmente si tuvimos estas circunstancias. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vamos aprendiendo a sanar desde los principios de nuestra vida. A veces nosotros nos cuesta que la gente se nos acerque, nos cuesta abrazar, nos cuesta hablar. Eso no viene porque sí. Y ese conocimiento de mí misma, de mi historia, me va a ayudar a mí a sanar. Ah, no, pues yo soy así nomás. Sos así porque querés. Porque Dios te da la oportunidad y yo soy testigo de eso. No le estaría hablando, abrazando ni besando a nadie, sino... Y yo nací en la renovación carismática, pequeño detalle. Pero las circunstancias de la vida y los momentos en donde yo nací hicieron de muchas maneras. Por ejemplo, mi mamá tenía problemas de salud que no podía alzarme cada vez que yo lloraba. Y adivinen qué pasaba conmigo. Lloraba muchísimo. Entonces mamá, la madre, no le daba el cuero para alzarme cada vez que yo lloraba. Y el detallito, tenía 3 hermanos más. Entonces, eso tiene que ver en la manera en cómo yo siempre fui más demandante de... ¿Por qué? Porque había algo que impedía que sea como yo decía, como yo quería. Yo tuve que aprender a manejar eso. El afecto venía de otra manera, quizás no todo el tiempo asistiendo. Pero yo tuve que entender después, porque para mí era común abrazar. Sí, cuando yo era chiquita, no me abrazaban cada vez que yo estaba... Pero no porque no me querían, capaz muchas veces me abrazaron, pero que quedaron en mis células marcadas y
las veces que no. Qué ingratos a veces somos, ¿no? Porque queda re mal mi pobre madre ahí. No, seguro que me alzó infinitas veces, no me alcanzaron. ¿Por qué? Porque nuestro organismo registra la emoción vivida en ese momento. Y tristemente registra más las displacenteras. Cuando te sentiste mal, lo negativo queda como más. Tengas conciencia o no de que eso le está pasando a tu organismo. Y eso modifica tu manera en cómo te relacionas con los demás. Esto solo es un ejemplo. Hay miles de cosas que influyen. ¿Sí? Pero para que ustedes entiendan en esta área, ¿estamos? Entonces, eso te modifica la manera en que te parás en la vida. Por eso yo digo que nosotros tenemos que trabajar con los niños en la renovación carismática. Porque cuanto antes hacemos este trabajo, menos problemas después. Porque cuando llega la señora de 50, 55, 60, imagínense, y es joven a veces la que viene de 50, 60, toda la historia que hay que volver para atrás. ¿Sí o no? Viene un niñito, ¡fua! Así. Es más, se evitan muchas cosas. He escuchado infinitas veces a la gente cuando dicen, qué bueno que ustedes están en el camino del Señor cuando son jóvenes. Claro, tienen la experiencia de no tener que volver atrás tantas cosas, ¿no? Que uno no sabía, que ignoraba, que no trabajaba, que no rezaba. Para los que tienen hijitos, niñitos, tenemos que pensar en los niños. En la enfermedad también pasa esto porque somos muy vulnerables, necesitamos atención. Entonces, cuando uno dice, los que tienen Facebook, y sé que la mayoría que tiene Facebook, pone uno, se da cuenta quiénes son los amigos cuando están en peor momento de la enfermedad, ¿sí o no? ¿Leyeron eso? Porque le dolió el dedo gordo toda la semana y nadie le llamó. ¿Por qué? Porque cuando uno está enfermo, cuando uno le duele algo, se siente vulnerable y necesita de eso. Pero cuando uno camina en la fe, hace una maduración y hace un proceso, obviamente siempre va a necesitar afecto, pero no andas llorando por los rincones si no te llamó un día alguien. Entonces, hay una maduración emocional que te ayuda a ser libre de estar pendiente del otro que capaz se quedó sin batería. Las parejas, esto, por Dios. Bueno. A través de las emociones expresamos gran parte de nuestra vida afectiva. ¿Cómo estamos afectivamente? Lo expresamos con las emociones. Alegría, tristeza, ira, celos, miedo, todo lo que estábamos hablando recién. Ahora yo me dedico más a esto, así que lo paso. Esto solamente para mencionarlo, esto da para totalmente otra clase, pero no la vamos a tener, creo. Pero lo pueden buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1763. Todo lo que estoy diciendo no solamente es científico, sino que esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay numerales que hablan sobre alguna de estas áreas. Por ejemplo, cuando uno habla de la enfermedad, vayan y busquen. No tengo ahora los numerales, pero dice cuáles son las actitudes del hombre ante la enfermedad: que se repliega sobre sí mismo, o que confía más en Dios, o se aleja de Dios, ¿sí? Y habla el Catecismo de la Iglesia de esas actitudes del hombre ante la enfermedad, por ejemplo. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones tienen que ver un poco con los pensamientos. Nosotros tenemos emociones, cosas que nos gustan, algo que nos apasiona, decimos, ¿sí o no? Algunos el fútbol, otros el boxeo, a otros, no sé, un deporte, otro deporte, la música, a otros le apasiona el vino, la cocina. Bueno, ¿vieron esas cosas? Ni se me ocurre a mí la cocina, ni pensé que una pasión. Por Dios, borralo eso. No, pero lo hago, lo hago. Tengo que estar muy inspirada, pero lo hago. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué pasa? Esto pueden leerlo muy bien, buscarlo en San Ignacio. Él va a decir, lo que nos pasa, las pasiones, las emociones, sobre todo las negativas, no son ni buenas ni malas. Están en el cuerpo. Cuando algo que nosotros tenemos es muy fuerte,
importe más que cualquier cosa, eso es una pasión, ¿sí? Y cuando yo decido obrar con eso que me pasa, o sea, se inclinan más y yo le doy con mi pensamiento lugar. En sí mismo las pasiones no son buenas ni malas, solo reciben calificación moral en la medida que dependan de la razón y de la voluntad, o sea, de la persona. ¿Se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad se opone a ellas? ¿Sí? O decir, yo le doy rienda suelta porque yo decido, o no le doy rienda suelta porque yo decido. Eso significa. No significa que no viene a vos. Significa que yo decido qué hacer con lo que viene. ¿Sí? Sobre todo, viendo qué es lo que viene. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, tienen un gran deseo de, no sé, por ejemplo, yo tenía un chico en el grupo de oración en un tiempo que era apasionado por el fútbol, especialmente por Boca. Pero usted, ahí conocí lo que era la pasión. Al tipo le daba taquicardia 1 hora antes que empiece el partido. Era cualquier partido, no importa, él estaba que... Y una vez le llegó a dar, durante un partido, un ataque de presión arterial. Subió la presión, tiene 21 años. Entonces, esa es una pasión, pero desbordada, desmedida. ¿Pero por qué crece? Porque le dio lugar a crecer. Cuando crece desmedidamente, sin tu voluntad, eso es un trastorno o una enfermedad que puede sucederse. Porque eso le pasa a la persona que vive en una situación que no puede controlar, y cuando no hay control, es porque ya está en otro estadio. ¿Sí? Cuando viene una emoción de medida de ira, que pasa mucho, a veces se necesita tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque pasó todas las instancias previas. Entonces está en un momento donde ya no controla. Cuando alguien no controla lo natural o lo normal, quiere decir que pasó esa instancia y hay que ir a buscar a alguien idóneo en el área para ver cuál es, ¿cómo se dice en medicina? El diagnóstico. Exactamente, un profesional. A veces nosotros queremos frenar eso solo con oración. Queremos orar. ¿Está mal? No. Pero no podemos ignorar lo que está pasando en ese organismo, y especialmente emocionalmente, porque esas cosas generan en la autoestima y en las personas y en las relaciones conflictos terribles. Y a veces como servidores tenemos que saber sugerir a los hermanos esto. Y la mayoría de los hermanos no te va a hacer caso ni te va a escuchar. Ahí tiene que estar la oración. En que sea capaz de recibir. Pero primero vos.